pasado, 2 de junio, tuvimos elecciones federales en nuestro país y hubo también algunos comicios locales muy importantes. El resultado de la presidencia de la República no sorprendió a nadie. Las encuestas ya habían adelantado que Claudia Sheinbaum iba a ganar la contienda por la presidencia de la República. Lo que sorprendió fue el margen y también el grado de ventaja que tuvieron los partidos del gobierno en las 2 cámaras del Congreso. Para hablar de este tema, quiero agradecer la presencia de Verónica Ortiz, quien fue directora del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Es abogada, también es analista política en el Heraldo de México y en otros medios. Gracias por estar con nosotros, Verónica. ¿Te sorprendió a ti el triunfo de Claudia o eso estaba ya cantado? Gracias a ti, es un gusto estar aquí en tu entrevista, Sergio. Y yo creo que, como bien decías, no fue una sorpresa el resultado en sí. Todas las encuestas daban por ganadora a Claudia Sheinbaum. Evidentemente, no, como dices tú, con el amplísimo margen con el que resultó al final. Y sobre todo con esto que conocemos como el carro completo, básicamente, ¿no? Que pues prácticamente se llevaron la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, cerca de la mayoría calificada en la en el Senado, en la Cámara de Senadores, y bueno, y en las elecciones locales, pues evidentemente quedó muy poco para la oposición, ¿no? Conservaron la Ciudad de México, ganaron Yucatán Ganaron también. Yucatán, exacto, conservaron Guanajuato, sí. La oposición, Jalisco, perdón, para la oposición Jalisco y Guanajuato, pero evidentemente estados como Veracruz, por ejemplo, como Morelos, en los que en las encuestas preveían un triunfo mucho más cerrado, o una contienda mucho más cerrada, pues ahí creo que sí hubo ciertas sorpresas. ¿Cuáles fueron los factores del triunfo de Claudia? ¿Fue la personalidad del presidente López Obrador, que dijo que esto era un plebiscito sobre su mandato? A mí se me hace que sí. Yo creo que López Obrador acertó en de una realidad en la que por primera vez en muchos años, yo creo que prácticamente 18 años, él no iba a estar en la boleta, con esta idea y sobre todo este mensaje de decir van a estar votando, pues casi no por una candidata, sino como referéndum a lo que yo he hecho, pues logró de alguna manera insertarse en el imaginario de la gente de cuando iba a votar, pues si bien no estaba el nombre de Andrés Manuel López Obrador, sí estaba la idea de que estaban votando por él, en cierto sentido, a la hora de cruzar Morena. Y creo que eso fue un acierto y evidentemente logró con creces su cometido. ¿Qué tan importantes fueron los programas sociales en el triunfo de Morena y de los partidos del gobierno? Yo veo esta elección como en dos niveles. Uno, el diagnóstico. Creo que claramente quienes esperábamos una contienda más cerrada, quizá no alcanzamos a ver que para la mayoría de la población, para este 60% que votó por Claudia Sheinbaum y por la coalición oficial, están viendo otro país, están viviendo otra realidad que no supimos exactamente leer nosotros, y me incluyo porque yo también era la que pensaba que, digamos, sí un triunfo del oficialismo, pero no un triunfo tan avasallador. Quizá esperaba yo mucho más equilibrio en términos del Congreso. Se decía que iba a haber voto oculto y si hubo voto oculto fue en realidad a favor del gobierno. Exactamente. Y sobre todo porque sí había elementos que nos hacían presumir, y allí contesto tu pregunta, que podía haber este voto oculto por 2 razones básicamente. Por la espiral del silencio, justo esta idea de que la gente que quisiera votar por la oposición se sentía a lo mejor que era minoría, que no era políticamente correcto decirlo. Fue la tesis del estudio de GEA. De este país. De este país, efectivamente. De este país, sí. Presidido por Federico Reyes Heroles, efectivamente, este estudio de cómo estaba el ambiente preelectoral, y entonces había esta idea de que la gente no quería sentirse, digamos, automarginada, ¿no? Conforme a sus percepciones políticas, que creía que en su entorno iban a votar de otra manera, de que no era la que la percibían. Y la otra era esta manipulación e incluso miedo por 2 factores. Uno, la injerencia del crimen organizado. 2/3 partes de la población que contestó sabía o intuía o afirmaba que el crimen organizado estaba teniendo una participación. Y después el tema de los programas sociales, que justo como dices tú, me parece que esta narrativa de decir, digamos, el partido oficial es el único que puede garantizar que te sigan entregando los programas sociales, bueno, pues sí resonó con la población, incluso
incluso ante obviamente la ratificación por parte de Xóchitl Gálvez y por parte de los partidos de oposición de que pues esto ya era un derecho adquirido, digamos, de los mexicanos y que no se iba a mover. Pero sí creo que esa narrativa, junto con las otras que decíamos, ¿no? El silencio, el voto oculto por miedo o por estas otras consideraciones, o por un hartazgo también, ¿no? O una precaución de ser políticamente correcto, sí creo que conformaron esta mayoría, ¿no? Que acabó siendo la que imperó. Recuerdo una encuesta del Financiero, de Alejandro Moreno, que es el encuestador del Financiero, que señalaba que los familiares de personas que recibían programas sociales estaban muchos puntos más inclinados a votar por Morena y los partidos del presidente que por la oposición, mientras que quienes no recibían programas sociales estaban más inclinados a votar por Xóchitl Gálvez y la oposición. ¿Qué opinas de eso? Mira, creo que eso también se vio y al final, cuando estamos ahora viendo por segmentos cómo se votó, ¿no? Obviamente todos estos análisis que se empiezan a hacer por edad y ¿no? por sexo, por preparación, nivel educativo, por nivel socioeconómico, lo que vemos es que creo que la votación se explica en parte por ese dato, pero creo que fue más allá. Es decir, hay un segmento, y por eso hablaba yo de este segmento que a lo mejor no supimos identificar, que creíamos que había mucho mayor desencanto con la actuación de gobierno. No es lo mismo votar en 2018 por una nueva posibilidad que 6 años después, ¿no? Hay un desgaste en el ejercicio de gobierno que muchos pensamos que tendría un cierto nivel de castigo por la situación del país y que no vimos exactamente que tal vez estas prioridades de esa mayoría de la población o de un buen segmento de la población, porque incluso abarca jóvenes, abarca gente con mayor preparación que quizá votó más hacia Xóchitl Gálvez y hacia la oposición, pero no dejó tampoco de votar ¿no? en favor del oficialismo. Entonces, hay algo más ahí que tenemos que ver y hay otro dato que creo que tampoco debemos obviar. Es decir, estamos aceptando evidentemente estos resultados, se dio en un contexto democrático, pero tampoco se dio en el vacío. Y creo ahí también, Sergio, que corremos el riesgo de decir, bueno, ya vamos a darle la vuelta a la página, esta es la realidad, y no podemos obviar una elección que se dio en un ámbito de inequidad absoluta. O sea, fue una elección injusta, aunque haya sido democrática. Sí, yo creo que sí, porque a la hora de que hagamos el análisis tienes varios factores, evidentemente, el uso de los programas sociales, el uso de los recursos públicos, la inequidad de la contienda, la injerencia permanente del presidente de la República, ¿no? Cotidianamente violando las disposiciones legales. Eso puede tener una explicación en cómo, acuérdate del factor de si intervino, pero qué tan determinante fue la intervención cuando se hizo el recuento de lo que había pasado. Hay un criterio en la jurisprudencia del Tribunal Electoral que considera que más de 5 puntos porcentuales ya el entorno ya no cuenta tanto. Exacto, seguramente, ¿no? Y en esto estamos justo, entendiendo este entorno, pero creo que no debemos obviar justo también estas inequidades y el piso disparejo que se dio en la contienda, el mismo piso disparejo que cuando Morena fue oposición reclamó justo que se diera, ¿no? en mucho más plataforma de equidad y que creo que en esta elección claramente no se respetó. Y otra cosa, el nivel de violencia también. Ese nivel de violencia en realidad llevó a estas elecciones a ser las más violentas de la historia. Y si vemos las encuestas es curioso, la aprobación del presidente muy alta, en 70%, 60 y tantos en algunas encuestas, y sin embargo la gente dice que tiene miedo, que no está conforme con la situación económica, que no está conforme con la situación de seguridad. Estamos viendo una disociación entre la imagen del presidente y cómo se ve realmente que está la vida. Sí, yo creo que sí. Y fíjate que eso se veía desde antes, porque esta aprobación del presidente que se mantuvo bastante estable, obviamente bajó de los niveles del inicio de la administración de 80 y tantos, y después se estuvo estabilizando en los 60%, pero siempre hubo una disociación entre la evaluación
o la popularidad del presidente, él en lo personal, y la evaluación del funcionamiento y del trabajo del gobierno. Y creo que eso se mantuvo efectivamente hasta el final, porque los niveles de violencia que además afectan a digamos, a todos los estratos de la población, incluso, digamos, ensañan con la población más vulnerable, el nivel de homicidios, ¿no? Que además de haber tenido el proceso electoral más violento, hemos tenido el mayor número de homicidios que se tenga registro. Es decir, este contexto pues no lo podemos evadir y sin embargo no se vincula directamente con la figura del presidente. Y ahí vuelvo a tu tesis inicial, el haber hecho esta elección, haberla convertido en un referéndum hacia él en lo personal, creo que eso logró que justamente esa disociación se mantuviera hasta a la hora de la votación, ¿no? Es decir, bueno, pero si el presidente me está pidiendo que a él le dé mi voto de confianza, pues voy a seguir su convocatoria y voy a hacer a lo mejor caso omiso de todo lo que no me gusta del otro lado, ¿no? ¿Qué viene ahora? El presidente lanzó una serie de iniciativas constitucionales el 5 de febrero Claro. que eliminarían los organismos autónomos, que emascularían a la Suprema Corte de Justicia y al Poder Judicial. Ya incluso el presidente ha dicho que consultará con Claudia Sheinbaum para ver si lanzan esto o no lo lanzan. ¿Ves que ya sea el presidente López Obrador en septiembre o Claudia Sheinbaum a partir de octubre tomen ese tipo de medidas? Porque hemos visto que los mercados reaccionaron con mucho miedo ante esta situación, que fundamentalmente haría que, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia no pudiera declarar inconstitucionales leyes inconstitucionales. Así es. Eso yo creo que es el tema crucial ahora. Viene un periodo de un mes entre que la nueva legislatura toma posesión el 1 de septiembre y entre el fin de la administración del presidente López Obrador el 30 de septiembre. Ese mes va a ser crucial, exactamente. Creo que tanto para la consolidación de la presidenta electa, es decir, para ver si tiene ella capacidad de negociar digamos, toma a pie juntillas, como es el deseo del presidente López Obrador, el que se tengan que pasar sobre todo esas iniciativas que preocupan y preocupan mucho, no solo por el entorno económico, sino por aquellos temas que quizá no supimos como analistas transmitir la urgencia de la necesidad de salvaguardar Estado de Derecho, equilibrios, contrapesos, autonomía judicial, independencia de los órganos electorales y demás. Entonces, creo que eso es lo más importante y lo más preocupante. Ahí va a definirse justo, creo, en buena medida, que cómo arranca la presidencia de Claudia Sheinbaum. ¿Será Claudia Sheinbaum una presidenta independiente o será manipulada por el presidente López Obrador? Pues ahí está la gran pregunta y el gran signo de interrogación, y creo que en septiembre justamente vamos a poder ver de qué color va a ser digamos, su envergadura, digamos, de qué está hecha Claudia Sheinbaum, porque es muy probable que tenga la presión muy fuerte del presidente López Obrador. No hay que olvidar que estas reformas no las hizo al principio de su sexenio cuando tuvo mayoría calificada, después en 2021 perdió la mayoría calificada, sería el último momento en todo caso en el que pudiera llevar a cabo esto, pero sería también creo, una manera de dificultarle mucho el inicio de la gestión a Claudia Sheinbaum, con la reacción que se puede venir de los organismos internacionales, con la relación con Estados Unidos y evidentemente con la posibilidad de gobernabilidad y de que ella tome las riendas en todo caso de la administración y no se vea como, digamos, como interpósita persona gobernando todavía López Obrador. Verónica Ortiz, yo quiero agradecerte esta conversación. Gracias por ayudarnos a entender la situación postelectoral. Gracias a ti, un gusto. Y a usted, amigo, que al vernos y escucharnos hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.